Capítulo 7. No es necesario que se diga que incluso Ikigaya Komachi puede ser amable. Tras el final de noviembre, las noches se volvieron considerablemente más frías. A pesar de que se suponía que era el caso, yo estaba empapado en sudor, y a mitad de camino a través de mi camino de regreso, pedaleaba en mi bicicleta con todas mis fuerzas. Mientras respiraba con dificultad, entré en la casa. Fui directamente a la bañera como estaba, me puse mi uniforme y me duché de pies a cabeza. El agua que me coloqué dolorosamente caliente picó mi frío cuerpo. No importaba lo mucho que me lavara, no pude lavar mi estado de ánimo, así que me di por vencido y cerré el grifo. La única cosa que se reflejaba en el espejo era mi yo empapado. Como siempre, estaba haciendo la misma expresión ridícula, sombría. Salí del baño, me limpié por mi cuerpo, y me puse mi ropa de casa. Cuando fui a la sala de estar, el único que estaba era mi gato, Kamakura. Estaba durmiendo en la posición de pastel de carne en los cojines del sofá. Nada era mejor que la terapia animal cuando estabas cansado. Trabajando demasiado duro y con la cantidad enorme de construido ácido láctico, mi cansancio estaba fuera de este mundo. Cuando me senté en el sofá, me fui alrededor de Kamakura, me extendí, moví los oídos, aplasté sus patas, y enterré mi cara en su estómago. Mierda, esto era muy divertido. Kamakura se me quedó mirando pareciendo súper irritado de ser molestado. Era una mirada que implicaba nada más que ¿qué hay con este punky? Miau. Usted me odias totalmente. Eres un tipo gracioso. Ja ja ja. Ja. Me di cuenta de que mi risa se convirtió en un suspiro. Lo siento. Me disculpé con Kamakura al acariciarlo una vez, pero él giró la cara y saltó del sofá. Se acercó a la parte delantera de la puerta, saltó a la perilla, y hábilmente abrió. Luego salió de la sala de estar. Hey, asegúrate de cerrar la puerta, ¿quieres? Es invierno por lo que se está volviendo locamente frío. Con Kamakura habiéndose ido, yo estaba completamente solo. Por lo general, este era un valioso periodo de tiempo en el que podía relajarme y pasar el tiempo. Sin embargo, por lo tranquilo que era, yo estaba pensando en lo mismo en mi cabeza todo el tiempo. Era sobre las elecciones del consejo estudiantil. Perdí la cuenta de cuántas veces había pasado entre el interrogatorio y responder cosas sobre ello. Yukinosita y Yuigahama. En el caso de que cualquiera de ellas se convirtiera en la presidenta del consejo estudiantil, ¿qué problema podría ocurrir? Esa era la pérdida del club de servicio. Eso estaba bien en sí mismo. Era inevitable. Yo sabía que iba a suceder tarde o temprano. Incluso si nada ocurriera, una vez que nos graduáramos, el club desaparecería. Entonces, ¿cuál era el problema? Yo ya sabía desde el principio que el club desaparecería. Entonces, ¿dónde estaba el problema allí? Espera, no, en primer lugar, porque estaba tratando de buscar un problema. De hecho, el acto de tratar de buscar un problema en sí se convertiría en el problema, así que, básicamente, el LCE elegido por el Pulse Falsie fueron purgados del capullo. Final Fantasy XIII, ya fuera que estaba pensando seriamente o estúpidamente, una respuesta no me vendría a la mente. Miré hacia arriba hasta el techo y dejé escapar un profundo suspiro. Si no entendí el problema, entonces no debería haber una respuesta. Lo que todo se redujo a era que yo no tenía una razón que sería el requisito previo. Una razón para el movimiento justo y actuar solo. Una razón por la que capturara el problema. Si no había una razón por la que fuera la causa, entonces no habría ningún problema. La solicitud de Isshiki era algo casi resuelto, lo que pasó con Yukinosita y Yuigahama como candidatas. Incluso se podría decir que su plan era perfecto, con una alta tasa de éxito. En ese caso, no tenía turno. Por eso, en lo que se refiere a casos de Isshiki, no había ninguna razón para ir en contra de las dos. Pero aún así, todavía había esta incómoda sensación de que tenía que hacer algo. La pregunta está bien así. Se repetía. Cada vez, lo refutaría, solo para que me preguntara de nuevo y refutara una vez más, esta repetición interminable. Por Dios, qué disposición horrible.
Al darte cuenta de las cosas a la mitad resulta un gran problema en sí también. Aún así, la mayor parte de los problemas que hasta ahora estaban establecidos porque sí. En primer lugar, no había nadie con quien pudiera hablar de mis problemas, pero incluso si había alguien, yo no lo haría de todos modos. Las personas solo deben acercarse a los que pueden alcanzar o aquellos que los apoyan. Si tratas de cruzar más allá del límite que confías en ellos, ambos pueden reunirse con su fin. Por ejemplo, era similar pedirle a un amigo con el que tenías una relación transparente con que fuera tu medio para un préstamo. Con ello, el radio de quien podrías confiar era increíblemente estrecho. En tanto que no podrías ser adecuadamente el apoyo de alguien, entonces no podrías permitirte el lujo de pedir ayuda por ti mismo. Si los dos nos encontráramos con nuestro fin juntos, entonces estaría pisoteando la bondad de la persona que extendió su mano hacia mí. Estaría pisoteando la confianza de la persona que confió en mí. Vivir la vida sin ser una molestia para los demás era el credo de los solitarios. El no ser el exceso de equipaje de los demás era su orgullo. Por lo tanto, las cosas que normalmente podía hacer eran mi orgullo. Por eso, yo no dependía de nadie y no dejaría que nadie confiara en mí. Pero si hubiera una excepción a la regla, entonces eso sería familiar. Podrías molestar a tu familia tanto como quisieras. No me importaría, independientemente de cuánta molestia fuera a mi familia. Los miembros de tu familia que se acercarían libremente con su confianza y bondad y extenderían sus manos hacia ti, independientemente de la posibilidad de la situación. Incluso si apareciera yo era una especie de superpersona inútil, incluso si mi madre estaba muy animada y pudiera ser bastante molesta a veces, incluso si yo era un bueno para nada, e incluso si mi hermana pequeña que era completamente linda y un poco animosa era algo superficial. Esa relación no necesita una razón. De hecho, incluso la razón es porque son familia sería suficiente. Por supuesto, era lo mismo cuando no podías perdonar a alguien o a alguien que odiabas. Pero supongo que si tuviera que depender de alguien en este momento, entonces ese alguien sería de mi familia. Es solo que, bueno, esto no era un tema que podría hablar con papá y mamá. Algunos existían. Solo existían para criarme, de vez en cuando me regañaban, y me daban amor, ¿verdad? Preocupándose por la vejez y su salud antes de preocuparse por mí, cielos. Hubo sonidos estridentes cuando la puerta de la sala de estar se abrió. Era Kamakura de nuevo. O así que pensé al darme la vuelta. Quien entró en la sala de estar fue Komachi, que llevaba una camisa más grande que su tamaño. Komachi parecía que estaba tomando un descanso de sus estudios y descendió para que consiguiera una bebida mientras abría el refrigerador mientras me ignoraba. Pero al parecer no había nada de lo que parecía que le gustaba cuando cerró la puerta. Parecía que solo vino a tomar una taza mientras estaba a punto de salir de la sala de estar. Yo involuntariamente la llamé desde atrás. Komachi. ¿Qué pasa? Komachi solo movió la cabeza y me miró desde el lado. Ella todavía está enojada, ¿eh? Tal vez esto no era el mejor momento para hablar con ella. Pero si yo solo le dijera que no era nada, probablemente empeoraría su estado de ánimo. Ah, ¿quieres café? Tropecé por un momento antes de que yo le preguntara y Komachi asintió ligeramente. Por supuesto. Entendido. Me puse de pie y me dispuse a hacer el café. Vertí agua en la tetera y la puse. A la espera de que hirviera, saqué 2 tazas y agarré el café instantáneo. Komachi apoyó su barbilla en sus manos sobre la encimera de la cocina, esperando en silencio para que el agua hirviera. Me quedé sin palabras también. Con el tiempo, el agua hirvió y lo vertió en las tazas. El olor del café y el calor del agua ascendieron. Di vuelta a la manija de la taza hacia Komachi y se lo di a ella. Aquí. Milímetros. Komachi tomó la taza y se dirigió a la puerta. Parecía que iba a volver a su habitación. La forma en que se movía claramente dijo que no hablara con ella hasta que las cosas se enfriaran entre nosotros, pero no aprendiendo la lección, la llamé. Hey, Komachi. Komachi se detuvo frente a la puerta. Sin embargo, ella se quedó en silencio esperando a que mis palabras salieran.
Estaba pensando en que no renunciaría a pesar de decir algo tan tarde. Cuando ya me preocupe por eso, hablé. Tengo algo que necesito hablar contigo. Milímetros, voy a escucharlo. Pero Komachi respondió al instante y se apoyó en la pared. Después de enfrentarnos entre sí por primera vez después de una semana, los dos nos miramos el uno al otro y nos reímos después de mucho tiempo. Komachi detuvo momentáneamente su risa ligera y se aclaró la garganta. Pero antes de eso, hay algo más que tienes que decir, ¿verdad? Era como dijo Komachi. Tuvimos una pelea hace unos días por lo que pedir una consulta de la nada era demasiado egoísta. Me rasqué la cabeza mientras buscaba las palabras que necesitaba decir. Bueno, ya sabes, la última vez fue un poco. Lo siento por hablar contigo de esa manera. Komachi entonces tenía un aspecto hinchado y hosco. No es solo eso. Tu actitud, tu personalidad y también tus ojos. Supongo. Con lo que se determinó ante mí, yo no tenía una sola refutación. Komachi continuó adicionalmente. Además, apuesto a que fue tu culpa todo lo ocurrido de todos modos. Ah, tienes razón. No había palabras con las que pudiera responder. El cuestionamiento de Komachi siguió adelante. Además, aún no te has disculpado. NNG. Suficientemente cierto. Cuando ella lo mencionó, las palabras que expresé anteriormente probablemente no eran palabras que se podrían llamar una disculpa. Justo cuando estaba a punto de decirlo correctamente una vez más, Komachi dejó escapar un pequeño suspiro. Y luego, en renuncia, sonrió amablemente. Pero, bueno, teniendo en cuenta a tu Oni-chan, eso es suficiente, por lo que se trata de Komachi. Komachi es tu hermana pequeña, después de todo. Así que te voy a perdonar. Gracias por eso. Mientras yo fui el que la hizo enojar, no que ella acabó siendo un poco descarada en este momento. Tengo la sensación de que mi descontento estaba mostrándose en mi voz y cara. Por supuesto, Komachi se dio cuenta de lo que hacía por lo que miró para otro lado por un rato y se aclaró la garganta. Además, Komachi también lo siente. Komachi era muy amable en su inclinación. Al ver eso, no pude evitar sonreír con sarcasmo. No, no es necesario preocuparse por ello. Yo te perdono. Soy tu hermano mayor, después de todo. Ja, esta persona es tan arrogante. Los dos nos reímos mientras hablábamos. Y luego bebimos lentamente el café. El café tenía un sabor delicioso a pesar de no tener nada de leche, el azúcar o la leche condensada en él. Komachi colocó su taza sobre la mesa y me preguntó. Entonces, ¿qué pasó? Es una larga historia. Está bien. Cuando respondí, Komachi se trasladó al sofá y se sentó a mi lado. Por. Narrando la larga historia había terminado. Yo le expliqué las circunstancias, con respecto a la salida de campo y ahora, la elección del consejo estudiantil. Komachi trajo más café de la cocina y lo colocó sobre la mesa delante del sofá. Ya veo. Eso suena como algo que harías. Su primer pensamiento fue el que ella expresó. Pero sabes, la única que pudo ver eso fui solo yo. Debido a que hemos estado viviendo juntos durante tanto tiempo que lo puedo entender. Extendí la mano hacia mi taza. Komachi vertió la leche y una buena cantidad de azúcar, por lo que el café no estaba muy caliente. En voz baja se sentó a mi lado y Komachi puso la taza en su boca. Tomó un sorbo y levantó la cabeza. Acabo pensando de esta persona tan tonta y apenas me río de ello. Yo incluso pienso en lo realmente desesperada que está esta persona, pero, yo estaría un poco triste. Komachi levantó las piernas sobre el sofá y se abrazó las rodillas. Pero eso no se aplica a otras personas. Ellos no van a entender en absoluto y creo que va a resultar muy doloroso también. Yo no estaba buscando que lo entendiera cualquier persona. Eso era probablemente algo que se llamaba autosatisfacción. En verdad, eran acciones que no eran por el bien de nadie. No había manera de que pudieran comprender o simpatizar. Pero la única excepción era mi hermana pequeña, Komachi. Sin embargo, Komachi tenía una sonrisa un poco triste. Eres amable conmigo,
pero eso es solo porque yo soy tu hermana pequeña. Si no fuera tu hermana pequeña, estoy seguro de que no llegarías a ninguna parte cerca de mí. No, no sé de eso. Cuando ella lo dijo, yo le di un poco de pensamiento. Komachi, quien no era mi hermana pequeña. Vaya, ¿qué pasa con esta hermosa chica ultra maravillosa con tales especificaciones altas? Definitivamente podía ver un futuro en el que me suicidaba después de que mi propuesta a ella fuera al instante rechazada, por lo que definitivamente tenía que evitar acercarme a ella. Ya veo. Pero eso nunca sucedería. En primer lugar, no me podía imaginar jamás a Komachi no siendo mi hermana pequeña. Aún así, es probable que no estuviera con ganas de llevarme bien con nadie. No importa si Komachi era mi hermana pequeña o no, no lo había asociado con cualquier persona en primer lugar. Komachi era Komachi. No, no había ningún significado en el supuesto de que ella era mi hermana pequeña. Bueno, dejando a un lado esa suposición, estoy feliz de que seas mi hermana pequeña. Eso hace un momento fue definitivamente alto en puntos Hachiman. Oh Oni-chan. Komachi se cubrió la cara como si tratara de ocultar sus ojos húmedos. También añadió un gran servicio olfateando con lágrimas de alegría. Pero eso terminó antes de que debiera ser y en el momento siguiente, ella habló con sarcasmo con una expresión indiferente. Bueno, para Komachi, si no fueras mi Oni-chan, definitivamente no llegaría a ninguna parte cerca de ti, y mucho menos te tendría en cuenta en absoluto. Espera un segundo. Esta chica todavía estaba enojada. Esas palabras eran limítrofes de la línea de la violencia doméstica, por lo que podrías por favor dejarlas. No, espera, por lo que dices, pero aún tengo algunas cosas buenas para mí también, ¿verdad? Ninguna en absoluto. Bien, no quiero esto. Qué problemático. Tú no tienes que ir tan lejos. Acabarás haciendo a tu hermano mayor muy triste. Por no mencionar que tenías una cara muy seria en este momento. En realidad, no era linda en absoluto. Cuando chasqueé mi lengua mientras que tenía ese pensamiento desagradable, Komachi sonrió rápidamente y se empujó contra mi cuerpo. Pero esto es solo la manera en que demostramos nuestro amor después de unos 15 años juntos. Ah, obtuve altos puntos Komachi. Sin embargo las palabras que has dicho antes eran definitivamente bajas en puntos Komachi. Pero por extraño que parezca, las palabras de Komachi fueron convincentes. Bueno, supongo que es lo que pasa después de vivir juntos durante 15 años, El tiempo que hemos acumulado sin duda tenía peso en ello. Al menos mi hermanita fea pensaba en ello a un alto precio. De repente, mis hombros se volvieron pesados. Cuando miré, Komachi estaba descansando su cuerpo contra el mío. 15 años a partir de ahora. No, eso no es así. Definitivamente hay un periodo más largo que eso también. Eso era sin duda acerca de las posibilidades. La posibilidad de que en la misma forma en que llegáramos a los 15 años para que me llevara bien con Komachi, no podría haber otro con quien yo podría hacer lo mismo. Pero para mí en este momento, eso no sería realista. Deja el sofisma. ¿Cuánto tiempo crees que he estado escuchando tu sofisma? Cuando le respondí, Komachi respondió de nuevo de mal humor. Luego se metió con mis mejillas con sus dedos. Estamos ahora con estas cosas y dejemos esas otras cosas para más tarde. ¿Lo entiendes? Sé cierto. Cuando respondí, Komachi hizo un gesto de reconocimiento y tiró de sus dedos lejos de mis mejillas. Entonces ella hizo una expresión solemne. No es solo tú, sino también para Komachi. Todavía hay un montón de cosas en el camino para nosotros. Me gusta mucho Yukino-san y Yui-san. Es por eso que voy a estar en un aprieto si ese club desaparece. Es decir, si se va, entonces todos vamos a ir a la deriva. El hecho de que frecuentas cada día no significaba que lo obtendrías. Si alguna vez te encontraras con la persona con quien te quedaras, entonces los se distanciarían de todos modos. Esta relación inversamente proporcional que las emociones de la gente tenía eran algo que no se podía explicar. Con la cabeza apoyada en mis hombros, Komachi habló con una voz suave. Es por eso que por mí, por el amor de mis amigos, no hay algo que se pueda hacer.
Si está mi hermana pequeña preguntando, ¿cómo podría decirle que no? Yo era un fantástico hermano mayor que normalmente hacía lo que podía por mi hermana pequeña. Esa era la única respuesta que Komachi me había dado. Si ella nunca lo dijera, entonces probablemente no habría ido a ninguna parte. La razón por la que siempre estaba buscando algún lugar. La razón perfecta que permitiría proteger ese lugar y ese momento. Murmuré y Komachi sonrió, hablando en un tono de voz bajo. Es por el bien de Komachi después de todo. Komachi es súper egoísta, después de todo. No puedes decir que no, después de todo. En serio. Me froté con violencia la cabeza de Komachi. Mientras que Ibakya, Komachi sacudió la cara junto con mis manos. Gracias. De nada. Komachi respondió con orgullo a mi agradecimiento. Moví las manos lejos de la cabeza de Komachi y miré el reloj. Creo que deberíamos dormir. Es bastante tarde. Está bien, buenas noches entonces. Sí, buenas noches. Komachi se levantó y fue a su habitación. A medida que la vi irse, me desplomé en el sofá una vez más. Me las arreglé para obtener una bodega de una razón y problema. Todavía no entendía cuál era la intención de Yukinosita. Es por eso que yo no era capaz de decir nada hasta ahora. Y yo no estaba convencido del método de Yuigahama. Pero podría entenderlo. Debido a que se parecía a la forma en que hacía las cosas. En algún momento, mi manera de hacer las cosas no era similar al autosacrificio. No había nada equivocado sobre ello. Lo que me ocupó la mano era que estaba limitada en número, con el objetivo de la eficiencia, y di lo mejor que pude. Como resultado, algo sin duda se ganó. Es por eso que, subjetivamente, podría decir que era perfecto, desde mi punto de vista. Pero si existiera una alternativa objetiva, entonces, aquella perfección se desmoronaría en pedazos. Incluso en las miradas de lástima y simpatía se reflejaba un narcisismo cliché. La compasión y la simpatía eran las emociones que parecían despreciar a otros. La autocompasión era el acto de humillarse a sí mismo. Ambos eran actos despreciables y completamente feos. Pero sin duda existía algo más objetivo más allá de la compasión y simpatía. Cuando fue vívidamente colgando delante de mis ojos, fue la primera vez que me di cuenta de ello. Simplemente no quería que nadie se lastimara. Esa sensación era algo diferente de la compasión y simpatía. Por eso, definitivamente no la llamaría acciones autosacrificio y definitivamente no dejaría que nadie lo llamara así. Con el fin de detener que Yukinosita Yukino y Yuigahama Yui se convirtieran en la presidenta del consejo estudiantil. ¿Qué es lo que Ikigaya Hachiman puede hacer? Era la mañana siguiente después de hablar con Komachi. He estado pensando desde la mañana. Acerca de qué es lo que Ikigaya Hachiman podría hacer. Pero no pude pensar en una sola cosa y eso me asustó en lo grave que estaba. Eso sí que es extraño, me sentí que no podía hacer nada también anoche. Al pensar en ello, en primer lugar, mi posición actual no tiene el lujo de una gran cantidad de opciones para elegir. Por ejemplo, supongamos que yo fuera contra ellas al convertirme en un candidato para presidente del consejo estudiantil. Entonces, ¿qué? Entonces, yo ni siquiera sería capaz de hacer eso porque no sería capaz de obtener votos. O si trataba de obstaculizar sus actividades de campaña. Pero eso tampoco tenía algún significado si lo hiciera por mí mismo. Además, las injurias y calumnias en forma de volantes eran diferentes de las expresiones de odio. No es como si yo quería engañarles o causar cualquier reacción violenta. Yo solo podría llegar a dos cosas y una de ellas era obstruirles. Era sorprendente lo poco que podía hacer. En las elecciones del Consejo Estudiantil donde estaba la ley que la mayoría absolutamente ganaría, para alguien de mi calibre, nuestra compatibilidad era bastante terrible. Pero esto era solo mis postre. No había nadie al que yo le pudiera pedir cooperación. El tipo de relación que fuera perdonado por ser una carga para la otra persona era algo que no había forjado hasta ahora con nadie. Lo que me atormentaba ahora era mi propio pasado. Es probable que mi yo futuro pudiera ser atormentado por mi yo actual. Después de llegar a la escuela,
continué pensando y pensando, pero nada me vino a la mente. A pesar de que finalmente había obtenido un objetivo también. Incluso en la tarde, todavía no podía pensar en otra cosa. Apenas había tiempo antes del día de la elección. La votación se llevaría a cabo la próxima semana el jueves. Hoy era martes. Aunque había un montón de tiempo dado la semana restante del tiempo, yo era el único que podía hacer el trabajo. Además de eso, yo no tenía ni un solo plan al que podría oponerse a ellas tampoco. Prevenir que Isshiki Hiroha fuera elegida como la presidenta del consejo estudiantil, así como evitar que Yukinosita y Yuigahama fueran elegidas. No pude evitar pensar lo inviable que sonaba esto sin importar el plan inteligente que pudiera pensar. La única posibilidad era la introducción de un nuevo candidato. Pero yo fui el que rechazó esa idea. Aplazar la elección. O destruir el propio sistema de la elección del presidente del consejo estudiantil en sí. Pero esos dos enfoques no eran realistas. Yo estaba en un punto muerto completo. Aún así, todavía tenía que hacer algo. Me dirigí a la biblioteca para buscar cosas que podría hacer, incluso si estaba solo. La biblioteca durante el almuerzo estaba desierta. Debido a que la biblioteca estaba bien fuera de la clase y no permitía comer o beber, no era un lugar muy popular para estar. Era solo antes de las pruebas el plazo cuando se llenaba la biblioteca. Examiné los estantes de libros para buscar material relacionado con los derechos civiles, libros de historia sobre la preparatoria Sobu, y documentos que parecía que había esbozos de las elecciones del consejo estudiantil. Supongamos que los dos tuvieran el objetivo de ganar la elección. Tenían que pensar en su plataforma de campaña, así como su discurso de campaña. Si algo viniera a la mente mientras yo estaba buscando este tipo de documentos, entonces tendría suerte. Si me encontrara con una laguna en la elección, entonces, bingo. Sin embargo, no pude encontrar ningún documento adecuado, hice continuos viajes de ida y vuelta a las estanterías. Si me diera cuenta de algo muy parecido a lo que estaba buscando, lo tiraría. Cuando estiré mi mano hacia el estante más alto, mis dedos fueron capturados por algo y un libro cayó. ¡Wow! Por reflejo evité el libro moviendo la cabeza, pero en su lugar, se estrelló en mi pecho. Cuando hice involuntariamente una tos, me atraganté con la saliva que entró en mi tráquea. Mientras estaba allí tosiendo violentamente, un grueso libro que sobresalía en el estante de libros hizo que los vecinos perdieran el equilibrio, ya que se inclinaron más. Esto condujo a un efecto dominó con los libros finos y ligeros que golpearon el suelo con estrépito. El sonido de la caída de los libros y mi forma violenta hizo eco en la biblioteca tranquila y las pocas personas que utilizaban la biblioteca me miraban con los ojos distantes. No, entiendo cómo se sienten chicos. Tomo la misma actitud cuando veo idiotas molestos en la biblioteca también. Así que de alguna manera mantuve mi tos al mínimo y trabajé para restaurar el estado original de los libros. Había libros esparcidos a mis pies y colapsaron los libros en los estantes. ¿Qué voy a hacer con esto? Por Dios. Dejé escapar un resoplido áspero y me arrodillé para recoger los libros. Cuando lo hice, una prepotente alta voz me llamó desde detrás de mí. ¡Qué espectáculo horrible, Ikigaya Hachiman! ¡Bah! No tuve que darme la vuelta para decir quién era. Saimokusa Yoshiteru estaba de pie detrás de mí, riendo en voz alta. No vayas soltando mierda tonta. Esta miseria se ha establecido como predeterminada para mí. ¿Necesitas algo? Esa es una pregunta tonta. Durante el almuerzo, por lo general paso mi tiempo aquí. Y luego, cuando apareciste, pensé que debería expresar mis saludos. Maldita sea, eres tan molesto, tan malo, y tanto dolor. Solo por este pequeño intercambio y ya estaba teniendo esta sensación de fatiga. Mis hombros cayeron aún más, además de su altura me di la vuelta enroscado. Saimokusa me miró y de repente se arrodilló y se encontró con mis ojos. Hectómetros. ¿Qué te pasa, Hachiman? Podría ser que algo te preocupa. No, en absoluto, son solo reflexiones inútiles, eso es todo. No había nada de qué hablar con otras personas. Pero Saimokusa reajustó sus gafas y habló. Trata de hablar.
No, estoy bien. No es algo que los demás deben estar escuchando. No digas algo tan tonto. ¿Cuántas veces crees que has tenido que escuchar mi charla ociosa hasta hoy? Voy a por lo menos oír tu historia. Yo, extendiéndole una mano de ayuda a los débiles, soy super cool. Te emborrachas en ti mismo, tal vez. Y también, débil, dice, era eso. Tú eras el tipo que tenía el deseo de querer tratar y cuidar a una niña frágil de nuevo a la buena salud. Podría entender eso un poco. Pero, independientemente de cuáles eran sus intenciones, no esperaba esas palabras que vinieran desde Saimokusa. Una sonrisa se derramó en mi cara debido a eso. Tal vez si no agregaras esas últimas palabras al final. Por lo tanto, ¿a quién estás copiando? Le dije y sonreí con orgullo a Saimokusa. No, es desde mí. Idiota. No vayas a decir algo tan cool. Estaba medio impresionado y medio triste. Pero aún así, Saimokusa, hasta ahora, no había absolutamente ningún rastro de él en mis recuerdos, pero si era él, entonces yo podría ser capaz de confiar en él. Si es él, entonces. Cierto. Si es él, entonces no haría doler mi corazón en absoluto, incluso si yo era una carga para él. Ni siquiera necesitaba considerar si él estaba recibiendo cualquier daño o no, porque él ya estaba recibiendo un daño fatal. Era un hombre que vivía sin poder tomar nada a cambio. En otro sentido, era una existencia más cerca de la mía. Por Dios, que habla poco fiable. Sin embargo, él era alguien en quien podría creer para destruir el estado de ánimo si era bueno o malo. Por encima de todo, habíamos sido pares en la clase de gimnasia por un largo tiempo. Solo somos un emparejamiento completo, aunque inútil. Saimokusa, tengo un favor. Oh, muy bien. Así que, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Yo estaba sorprendido por su respuesta inmediata y todavía tenía que pensar en qué preguntarle a él. Vamos a ver. En primer lugar, ayúdame a limpiar. Sé cierto. Tal vez no debería haberlo acordado después de todo. Probablemente estaba esperando un desarrollo cool. Saimokusa de repente se volvió de nuevo a su verdadero ser y después de dejar escapar un pequeño soplo, obedientemente comenzó a organizar el estante de libros. Siento decirlo, pero eso absolutamente no se convirtiera en la evolución que a Saimokusa le gustaba mucho. En todo caso, va a terminar mal. Saimokusa y yo nos hemos unido. Es obvio a lo que esto se dirigía. Le di a Saimokusa una reducción rápida de las elecciones del consejo estudiantil y del asunto de lo que íbamos a hacer específicamente para después de la escuela. En el momento de clases de la tarde, me dio un poco de consideración en la forma en que podría jugar la pieza llamada Saimokusa con la corriente. Pero debo decir que era desafortunado o que era obvio. Nada me vino a la mente. Me pregunto si no hay realmente nada que Saimokusa y yo podíamos hacer. Al final, no pude pensar en nada y se acercaba el término de la escuela. Tenía que encontrarme con Saimokusa después. A pesar de que yo fui el que le pidió un favor, fue culpa de mi mala personalidad que me hizo pensar que tal vez esto era un poco de dolor en el culo después de todo. Una vez que terminó la clase, mis compañeros salieron de la sala. Los que fueron al club, a los que se fueron a casa, los que habían salido para divertirse, todo el mundo se dirigió en diferentes direcciones. Entre esas personas había un grupo muy unido que no salía de su clase. Un grupo con el pelo rubio, marrón, negro y el cabello naturalmente atrayendo la atención que les rodeaba. El susurro de sus labios rosados y su pelo teñido de color marrón mientras miraba perpleja, Yuiga-ama gimió. HM. Tenía en la mano un lápiz mecánico, pero no había señales de movimiento. Sentada en un asiento junto a ella y tirando de sus rizos rubios estaba Miura, quien abrió la boca como si pensara en algo. Ah, ¿qué hay de ropa casual al llegar a la escuela? Eso es. Yuiga-ama señaló a Miura e inmediatamente lo anotó en su hoja de papel. Pero una vez más, sus manos dejaron de moverse y ella comenzó a tartamudear. Sentada frente a ellas estaba Evina-san, quien también estaba peinando a través su pelo negro corto y gimió mientras contemplaba.
Sería bueno si pudiéramos deshacernos de búsquedas personales. A ellos les gusta hacer eso de vez en cuando. Es algo que realmente me pone en un aprieto, ya ves. Tiendo a dejar los doujinsis que pido prestado a mis amigas en mi bolso, después de todo. Esto solo se aplica a ti, Evina. Miura le dijo eso a Evina-san, quien rió divertidamente. Yo lo escribiré por ahora. No es necesario que lo escribas. De todos modos, estoy totalmente de ganas de comer en la azotea también. Me quedo con eso también. Al parecer, las tres estaban pensando en qué tipo de ideas irían con su discurso de campaña. Era probablemente a causa del club que Ayama y los otros no estaban presentes. Dicho esto, Ayama estaba haciendo el discurso de Yukinoshita, así que no podía cooperar con Yuigahama tampoco. Desde que Miura fue testigo de Ayama saliendo con Orimoto y su amiga el otro día, Miura se vería agitada y distraída, pero ya que la persona real en cuestión no estaba presente, ella estaba teniendo un buen momento y sin tener que ser consciente de él. Además, el autobús está demasiado lleno. Es molesto. Ella hizo girar su pelo con las manos y cruzó sus largas piernas mientras respondía. En realidad, podría ser incluso peor de lo habitual. Es realmente algo con lo que el consejo estudiantil debe estar tratando. Bueno, lo que sea, voy a escribir de todos modos. Yuigahama pensaba mientras escuchaba a Miura y después de presionar el lápiz contra su cabeza, escribió. Después de esto, Evina-san tapó rápidamente sus manos. Ah, también quiero una tablet en la sala de artes. Tablet, no estoy segura de entender, pero voy a escribirlo de todos modos. Mientras observaba a las tres desde la distancia, me levanté de mi asiento. Yuigahama estaba planeando seriamente entrar en la elección, sobre cómo acercarse a ella y cómo manejarlo era muy parecido a ella. Por cuando me dirigí a Saizeriya cerca de la estación, Saimokusa ya había llegado. Era en momentos como estos que era conveniente ya que fácilmente podía encontrarlo sin comprobar toda la tienda. Me dirigí a donde estaba sentado, cogí una silla y me senté. Lo siento por hacerte esperar. Hablé y Saimokusa agitó las manos indicando que no importaba. Su boca se movió mientras masticaba y sobre la mesa había un plato vacío. Al parecer, estaba comiendo algo. A juzgar por la harina sobrante en el plato, estaba comiendo probablemente focaccia. Cerca del plato abrió un gome syrup. Comiendo la focaccia untado con gome syrup debe ser bastante bueno, Hablando de eso, echaba de menos comer el almuerzo esta tarde. Creo que voy a pedir algo también o así pensé cuando el momento en que se abrió el menú, tuve una idea repentina. Incluso si lo hablé con Saimokusa, eso no quería decir que habíamos encontrado una revelación tan fácilmente. Es posible que esto pudiera tomar un tiempo. Si ese fuera el caso, entonces podría tener que considerar la cena también. Saqué mi celular y llamé a Komachi. Una canción desconocida se reprodujo en lugar del tono de marcación normal. ¿Por qué fue que cada vez que la llamé, siempre habría algún canto de juego? Mientras pensaba eso, Komachi cogió el teléfono. Sí. No necesito la cena de hoy. ¿Por qué es eso? Solo me reuní con Saimokusa, bueno, ya sabes, una reunión de la clase. ¿Dónde estás comiendo? El Saizeriya cerca de la escuela. Lo tengo. Milímetros. El teléfono se interrumpió. Ser capaz de hacer llegar el mensaje en menos de 30 segundos con un mínimo de palabras hace que sea más fácil para mí. Saimokusa me estaba mirando desde el lado mientras bebía su cola en tragos y habló con un tono motivado. Ahora bien, Hachiman. Empezamos. Aunque todavía no estoy claro en cuanto a lo que va a ponerse en marcha. A pesar de no entender la situación, todavía estaba tan motivado. En lugar de sentir que era fiable, me sentía incómodo en su lugar. Antes de eso, ¿te importa si agarro un bocado? Estoy hambriento. Por lo que necesitas llenar tu estómago, no es eso. Come lo que quieras. Mis agradecimientos a ti. Después de que dije eso, pulsé el botón de orden. Como Saizerian Pro, cliente de Saizeriya,
no me preocupaba por lo que pedir. En su mayor parte, la mayor parte del menú regular estaba en mi cabeza y la única vez que necesitaba comprobar el menú era para las ofertas limitadas de temporada y nuevos productos. Y luego, en el tiempo que tardaba el camarero para tomar mi pedido, se revisaban todas las combinaciones y decidiría. Por el momento llegó el camarero, mi pedido ya estaba listo para ir. Milenis Doria y barbacoa mixta con barra de bebida. Pitidos pudieron ser oídos cuando el camarero presionó en el dispositivo de mano de teléfono inteligente al tomar la orden y Saimokusa reservadamente levantó la mano. Ah, también puedo pedir pollo picante. Ah, también Heihachi Kurkuma, ¿tú todavía vas a comer? No, está bien. Es bastante bueno después de todo. El pollo. Por la cena nos llevó casi una hora y con el estómago lleno, decidimos entrar en el tema principal. Tomé un sorbo de mi café y hablé con Saimokusa. Está bien, tienes la explicación sobre la elección, ¿verdad? En efecto. Así que la idea principal es cómo vamos a ir sobre cómo detener de las dos, de ser elegidas, ¿correcto? Saimokusa hizo un gesto de exageración. Pero después de pensar por un momento, se quejó. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Por qué no pueden las dos ser elegidas? Él inclinó la cabeza y me hizo una pregunta muy ingenua. Bueno, eso era algo típico de preguntar. En realidad, el número de personas en contra de las dos convirtiéndose en la presidenta era poco y lejos en medio. O debería decir que era más probable que la mayoría no le importaba que fueran elegidas. Yo personalmente tenía una razón por mí mismo. Pero decírselo a él sinceramente me hizo dudar. No estaba seguro de que sería capaz de explicarlo bien tampoco. En su lugar, tiré una pregunta de vuelta a Saimokusa. Si Yuki Noshita o Yuigahama se convierten en presidenta, ¿en qué tipo de escuela crees que se convertiría? Puede muy bien convertirse en un mundo cruel con alguien como yo. El sudor resbalaba por la frente de Saimokusa mientras respondía. Bueno, esa comprensión es lo suficientemente buena. Pero incluso si Yuki Noshita o Yuigahama se convirtieran en presidenta, no creo que la escuela fuera sometida a cualquier gran cambio. El consejo estudiantil en la escuela preparatoria no tenía el poder de cambiar la escuela de abajo hacia arriba. Lo que dije hace un momento no fue más que un sofisma. No pensé que Saimokusa estaría completamente convencido con esto, pero tenía que ir con este sofisma para obtenerlo. Entonces, la pregunta es lo que vamos a hacer exactamente. Justo cuando estaba a punto de moverse a lo largo de la conversación, mi celular vibró. Mientras pensaba que, otro correo de Amazon. Mientras miraba mi teléfono, era una llamada de Komachi. Yo levanté la mano suavemente a Saimokusa, le di una mirada de disculpa para interrumpirlo y recogí mi teléfono. Hola. Oh, ahí está él. La voz no vino desde el teléfono, sino por detrás de mí. Cuando me di la vuelta, estaba Komachi en su uniforme escolar. ¿Qué pasa? He oído que estabas reunidos con alguien, así que aquí estoy. No, no es aquí estoy. No es como si te hubiera llamado, o al menos eso era lo que me iba a quejar hasta que una persona impensable apareció detrás de ella. Podría ser que interrumpiéramos. La persona familiarizada que llevaba un jersey con una bolsa de tenis sobre los hombros, estaba de pie sin hacer nada. Cuando hizo una sonrisa preocupada, parecía más angelical que la pintura con un ángel que adornaba la pared. Totsuka. No está bien, yo estaba demasiado sorprendido de que mi voz no saliera correctamente. Ya que normalmente no nos reunimos el uno con el otro, de vernos así me sorprendió tanto que me pareció que era una especie de amor predestinado. Pero por lo que pude ver, esto parecía algo que Komachi había ingeniado por lo que no era en realidad amor, sino un amor falso. Parodia a Nisekoi, en ese caso, era un alivio. Ahora que me siento aliviado, puedo construir mi Gundam y luchar, parodia a Gundam Wheels Fighters. Mis palabras fueron alojadas en mi garganta y fui incapaz de reaccionar adecuadamente a lo que Totsuka me envió una mirada de preocupación. Con el fin de deshacerse de él rápidamente de ese malestar hablé una y otra vez. No, eso no es cierto en absoluto.
¿Por qué no tomas asiento por ahora? Moví rápidamente mis pertenencias en la silla junto a mí y tirpe de la silla. Esto fue lo que se llama un plan legítimo para hacer que Totsuka se sentara a mi lado. ¿Soy un genio o qué? Ah, ¿quieres comer algo? Mostré mis verdaderos colores como un caballero cuando empecé a hablar con la pintura del ángel en la pared. Wow, cerca. Yo me confundí. Los dos son ángeles después de todo. Aún así, porque había una pintura de un ángel colgada en la pared en Saicerilla. Ah, bien. Al decir eso, Totsuka se sentó al lado mío inocentemente. Cuando lo hizo, Saimokusa chilló Fump y le pasó el menú a Totsuka. Saimokusa podría haber estado nervioso porque su voz no salió correctamente. Sorprendentemente, mi combinación con Saimokusa aquí no era demasiado mala. Tal vez voy a conseguir un peperoncino. Ah, pero tiene ajo. Totsuka miró el menú y comenzó a preocuparse. Fue solo por esta vez que no presioné el botón en absoluto. Ahora, por favor elige tanto como te guste. Por favor, sigue adelante y elige lo que quieras, si es peperoncino o pipe o uschen. Mientras Totsuka estaba pensando en qué orden, me fui junto a Komachi y susurré en sus oídos. Komachi, ¿qué está pasando aquí? Si Oni-chan va a trabajar por el bien de Komachi, entonces, Komachi tiene que tratar tan duro también, ¿verdad? Oh, realmente hizo su mejor momento. Del mismo modo que extendí mi mano para frotar su cabeza, Komachi la evitó y dio un paso hacia atrás detrás de mí diciendo voy a hacer eso. Luego hinchó con orgullo su pecho. Así que siendo ese el caso, recluté a algunas manos que ayuden. Ella habló en una especie de manera de escaparate y extendió las manos para mostrar algo. Y lo que ella estaba mostrando era Kawe, Kawaguchiko-san. No, creo que era Yamanaka-san. Bueno, Kawa lo que sea San era lo suficientemente bueno, supongo. Por otra parte, Komachi, sabía su información de contacto. Yo ni siquiera sé su nombre, ¿sabes? Kawa lo que sea San metió las manos en sus bolsillos e hizo un puchero con un tono molesto, mientras que miraba hacia mí. ¿Por qué yo? Ella se quejó con un hilo de voz. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, ella tartamudeaba y miraba hacia otro lado. Bueno, lo siento mucho acerca de esto. Haciendo que vinieras hasta aquí y todo a pesar de que no te gusta. Bueno, es comprensible si Kawa lo que sea San estaba aquí desde que iba a la misma escuela que yo. Ella tenía el derecho de voto, así que no era como si ella no estuviera del todo no relacionada. Pero había una persona más que estaba totalmente sin relación. Entonces, ¿por qué es que estoy aquí también? Hablé con Komachi y respondió de una manera muy enérgica. No es eso. Es Kawasaki Taisi. No, una vez más, porque estabas tú incluso aquí, es que... Estabas aquí para decirme que el nombre de Kawa lo que sea San era, de hecho, Kawasaki. Eres una gran ayuda. Pero ese al parecer no era el caso cuando Komachi se rascó la cabeza y sonrió. Incluso Komachi tenía el número de teléfono de Saki-san, ¿cómo ves? Ah, así que eso es lo que es. Eso tenía sentido. Bueno, ahora que ya te comunicaste con eso es, no necesitas nada más, ¿verdad? No soy, eso, soy Kawasaki Taisi. Taisi trató de apelar hacia mí otra vez, no se desanimó. Si su hermana mayor me atrajera de la misma manera, no creo que me olvidaría su nombre tampoco. Mientras pensaba eso, Kawasaki me miró. Acabas de decir que no lo necesitas en este momento. No, es totalmente necesario, sí. Para mantener el estado mental de Kawasaki sano, eso es. Yo quería que dejara de mirarme con esa afilada mirada suya que oscilaba entre si ella me iba a matar o no matar, similar a algo así como Kill la Kill. ¿Por qué no tomamos asiento por ahora? Komachi habló para mediar en la situación y nos trasladamos a una mesa más. Kawasaki y Taisi se sentaron en los asientos interiores, mientras que Komachi se sentó a mi lado. Ella era una mujer que podía tomar con indiferencia el asiento en el lado abierto. Después de que todos confirmaron sus órdenes, encontramos nuestras órdenes en el libro, pusimos nuestras bebidas en la mesa, y Komachi se aclaró la garganta.
Sin más preámbulos, vamos a empezar el plan, sabotaje de Yukino-san y Yui-san. Komachi exclamó y Totsuka y Taishi dieron un aplauso mientras Aimokusa asintió. Totsuka y Kawasaki probablemente fueron rellenados en los detalles al principio, ya que no plantearon ningún problema. Ella realmente era una hermana pequeña capaz. Sin embargo, Kawasaki expresó duda diferente mientras descansaba la barbilla en las manos mientras miraba lejos. ¿Hay algún significado en llamarme? Tú eres una estudiante de la escuela preparatoria Sobu, así que por todos los medios, nos gustaría pedir tu ayuda también, Saki-san. Komachi se rió con una sonrisa linda cuando ella la alabó. Deja de frotar las manos. Pero la actitud de Kawasaki se mantuvo igual con el uso astuto de Komachi de sus manos no pasando a través de ella. Sin embargo no creo que voy a ser muy útil. No, solo conseguir tu opinión ayudaría mucho. Cuando dije eso, Kawasaki me miró por un momento de división, pero rápidamente volvió a lo que estaba viendo anteriormente. Tú realmente no necesitas una opinión como la mía. Kawasaki dijo eso, pero teniendo en cuenta nuestras posiciones aquí, podría usar su opinión como referencia. Desde que fue una parte del denominador más bajo de la jerarquía en la escuela, ya estaba asimilada con los subordinados de allí. Como tal, no habría sesgo de mi parte hacia las candidatas Yukino-shita y Yuiga-ama. La opinión de alguien que tenía una buena cantidad de distancia entre las dos serviría como una mejor referencia que la mía. Este era uno de los criterios necesarios cuando se estaba evaluando algo. Justo cuando estaba a punto de explicar, había llegado la comida. Esperamos a que el camarero se fuera, pero esto causó una pausa temporal en la conversación que se sentía como si hubiéramos perdido el tiempo. Creo que voy a decir, al menos, la conclusión. Te necesito. Kawasaki parpadeó con sorpresa. Ya veo. Bueno, si tú lo dices. Al decir eso, Kawasaki se levantó la taza con té helado en ella, apartó la mirada, y bebió un sorbo de la bombilla. El sonido de burbujeo vino desde su taza vacía, como si ella no estaba escuchando. Me pregunto si podría estar cansada. Haciendo que ella nos acompañe en algo tan problemático me hizo un poco mal por ella. Lo siento. Cuando me disculpé, Kawasaki soltó la taza y apoyó la barbilla en sus manos otra vez. Después de que ella se sentó allí pensando por un rato, ella me miró y habló. Está bien. Cuando estás en ese club, te conviene mucho mejor. ¿Por qué? No había ningún elemento en particular que me hicieran adecuado con el club. Solo los conceptos del servicio, es decir, trabajo y labor eran cosas que odiaba también. Nada. Recientemente, pensé que no estaba en su estado habitual, eso es todo. Como era de esperar de un solitario, sus habilidades de observación fueron excelentes. Estos debían ser los ojos de Buda. La observación humana era una habilidad de solitarios. Lo mismo de siempre, Pero si estábamos hablando de mi yo de siempre, entonces lo que estaba haciendo en este momento no era muy habitual de mí. No iba al club y en su lugar, quería tratar de protegerlo. No importaba cómo se pensara de ello, no me gustaba mucho en absoluto. Pero esto al parecer fue visto de manera diferente por los que me rodean. Sentada a mi lado estaba Komachi, quien se rió entre dientes mientras sonreía. Creo que Oni-chan realmente no va a tratar de luchar inútilmente esta vez, eso realmente encajaba. Incluso si el PowerPoint fuera cortado y todas nuestras alternativas desaparecieran, todavía me gustaría tratar de hacer algo. Eso era luchar en vano. No me importaba si tomaba algún daño. Después de todo, si solo iba a perder al final, me gustaría al menos querer devolver un golpe o dos para que fuera desagradable para la otra parte. Eso era algo muy parecido a mí. Entonces, vamos a tratar de desafiarlo con un método acorde de mí. En primer lugar, vamos a verificar a partir de un ejemplo de éxito cercano. Me enfrenté a Komachi. Komachi debía estar en el consejo estudiantil de su escuela secundaria. Por lo que significaba que tenía experiencia de ser elegida en la elección. Ella debería haber participado en esfuerzos de campaña así. Es por eso que decidí preguntar sobre eso. Komachi,
¿Cómo ganaste tu elección? Cuando le pregunté a Komachi, gimió un poco mientras pensaba y eligió una prefacio. En el caso de Komachi, ganó con un voto de confianza, por lo que no creo que va a funcionar como una referencia. Esté bien. Si tuvieras algún tipo de estrategia electoral, dime eso. Está bien. Vamos a ver. Antes que anunciara mi candidatura, anuncié, voy a hacerlo, sobre una base regular. Mientras que lo hice y nada importante ocurrió, no hubo mucha oposición que salió. Ya veo. Aunque no era exactamente el concepto de la victoria a la persona que hiciera el primer movimiento, si siguieras adelante y limitaras la capacidad de la otra parte para que actuara, incluso si había otras personas que querían hacerlo, puede ser que dudaran. Como era de esperar de mi pequeña hermana, ella era muy astuta. Le di una mirada preguntando si había cualquier otra cosa y Komachi se cruzó de brazos y comenzó a gemir. Además, los niños podrían tener una ventaja en momentos como estos. Pues bien, sin embargo, esto solo se aplica a los chicos populares y fiables. Bueno, es eso. Puede ser que sea un poco difícil para que los chicos voten por una chica. Si se trata de la escuela secundaria, ese tipo de ambiente podría ser prevalente. Bueno, eso también es cierto. Komachi habló vagamente e hizo una sonrisa clara. ¿Qué ocurre? Pregunté por dónde ella estaba dirigiendo la conversación y clavó su dedo índice. En el caso de las chicas, se hace un enemigo a la mitad de la población joven. Oh, alcancé a ver a mi hermana pequeña que se convirtió en un miembro de pleno derecho de la sociedad de las mujeres antes de que se diera cuenta. Oni-chan está feliz por tu crecimiento, Komachi, pero estoy un poco triste. Sentado frente a mí estaba Taisi, quien se retiraba un poco. Se enfrentaba hacia abajo balbuceando sobre algo. Eres tan oscura. Ikigaya-san, eres tan oscura. No vayas diciéndole a la hermana pequeña de alguien que es oscura. En todo caso, la que era oscura era tu hermana mayor, al igual que sus bragas. En cualquier caso, había partes de la historia de Komachi que sirvieron de referencia. Usando el antagonismo de las chicas contra la otra, la estrategia de dos tigres convirtiéndose en enemigos. Los tres reinos, Saimokusa de repente respondió. Escuchando eso, Totsuka inclinó la cabeza. Pero no querría decir que tendríamos que hacer que Yukinoshita-san y Yuigahama-san lucharan. Eso es verdad. Además, si todo el mundo se calienta demasiado, entonces una guerra de poder comenzaría y llegaría a influir en las cosas por el camino. Komachi hablaba en serio. Eso es solo la opinión común, ¿verdad? Eso no es algo que te ha pasado, ¿verdad? Estoy preocupado. Pero cierto. Eso era algo de qué preocuparse. Podía imaginar a Miura estando involucrada en una de esas guerras de poder. Y luego Yukinoshita respondería con el doble de recuperación de la inversión y Miura lloraría. Sin embargo, tener a las dos teniendo un daño innecesario estaba fuera del asunto. Incliné mi cabeza a todo el mundo preguntando si había cualquier otra cosa y Saimokusa, también Taisi, levantaron la mano. Propongo la estrategia, castillo vacío. Tal vez tener a alguien que se convierta en el candidato podría funcionar. Eres increíble, Taisi. Tú ignoraste completamente a Saimokusa allí mismo. Sin mencionar, que aportaste tu opinión a pesar de ser un completo extraño. Este tipo podría ser un pez gordo, de manera sorprendente. Pero dicho esto, era algo que Yukinoshita y Yuigahama habían considerado y que se opusieron. Se me había ocurrido antes. Además, si no están a su nivel, no van a ganar contra las dos. Sinceramente hablando, el único que podría tirar de los votos de las dos sería Ayama. Pero esos votos ahora se delegaron al lado de Yukinoshita mientras que el grupo de chicas de Ayama estaba en contra de Yuigahama. Cualquier otro candidato no sería capaz de topárseles en absoluto. Taisi comenzó a pensar una vez más. Así que tal vez no puede ganar por sí mismo, pero ¿qué tal si hay una gran cantidad de ustedes? Oh. Chiritsumo, Komachi se golpeó las rodillas. Chiritsumo probablemente era la abreviatura de si tuviera que acumular un montón de basura o lo que sea. Chiri, es para la basura y el verbo sumori,
Es acumular o acumular. Así de inundar las elecciones con un montón de candidatos. Si hiciéramos eso, sin duda seríamos capaces de reducir el número de votos que las dos consiguieran. ¿Podemos hacerlo? No, el candidato más probable para conseguir votos ganaría al final sin tenerlo en cuenta. Eso significaba que ninguno de los dos ganaría de todos modos. Si iba en contra de ellos o los votos de la elección eran demasiado difíciles, entonces teníamos que pensar en otro curso de acción. Una manera de ganar contra Yukinoshita y Yuigahama. Cuando murmuré, sentada en silencio mientras escuchaba, Saki tomó la palabra. Realmente no me importa, pero si Yukinoshita y Yuigahama no lo están haciendo, entonces, ¿quién lo va a hacer entonces? Ah. Mierda, me olvidé por completo de Isshiki. ¿Realmente tú? Kawasaki suspiró con resignación. No, no, estoy avergonzado de mí mismo también. Si detenemos a Yukinoshita y Yuigahama de convertirse en la presidenta del consejo estudiantil, entonces caería en Isshiki. Eso no es bueno. En tanto los tres éramos los únicos candidatos, uno de ellos tendría que asumir el papel. Hablando de ser acorralado en una esquina. Cuando me rasqué la cabeza, empecé a pensar de nuevo desde abajo hacia arriba con Isshiki en mente. Cuando lo hice, una buena voz excesivamente encontró su camino hacia mis oídos. Omu, ahora que se ha llegado a esto, nuestra última batalla. Levanté la cabeza hacia esa voz y mis ojos se encontraron con los ojos de Saimokusa. Saimokusa. En efecto. Saimokusa movió la cabeza con satisfacción. Por Dios, un tipo como tú, no pude evitar sonreír. Tienes mi agradecimiento por muchas cosas. Estoy agradecido por tus sentimientos. Es que esto es un poco difícil de decir, pero lo siento, ha sido una verdadera molestia desde hace un tiempo. Oun. Saimokusa se sorprendió. Bueno, sus apelaciones de los tres reinos eran bastante molestas. Pero Saimokusa era un hombre que se arrastraría a su camino de regreso, no importando cuántas veces pasaran por encima de él. Es de trigo. Se convertirá en trigo. Barefoot Gen, era algo que Gen diría mientras estaba sentado con la espalda recta. Ejem, no fuiste el que propuso la idea. No es por eso que estoy aquí, dejando al descubierto mis tácticas de guerra, planes, y el arte de la guerra de antes. Se ajustó las gafas y me miró. Bueno, sin embargo no son en realidad cosas que pensaba. Silencio. En primer lugar, Hachiman, tus posibilidades de ganar en contra de ellas están cerca de cero. Solo simple estrategia no te procura la victoria. Por lo tanto, no tienes otra opción más que luchar con las tácticas. Se sentía como si estuviera diciendo algo muy natural. Totsuka, quien estaba escuchando, inclinó la cabeza. Es la estrategia y la táctica diferentes. Ir. En efecto. Para conocer la diferencia entre las dos, todos los presentes deben seguir adelante y utilizar un diccionario. Saimokusa trató de mandar el asunto afuera fervientemente cuando él me miró de nuevo. Desde el principio, tratar de luchar contra ellas es malo en sí mismo. Bueno, sí, pero... Era mortificante, pero no podía darle una refutación a Saimokusa. Lo cierto es que yo no era alguien que podría luchar y ganar. Solo la lucha era inútil, o hablando con propiedad, no creo que podría incluso dar batalla. No solo era abrumadora nuestra diferencia en la capacidad de combate, sino que nuestro partido no estaba de pie en cualquier lugar en el escenario de batalla. No es bueno, la situación era mucho peor de lo que pensaba. Cuando me rasqué la cabeza, Komachi me llamó. Oni-chan. Hectómetros. Es como dijo Chuguni-san. Sí, Oni-chan entiende eso también, pero mira aquí, Komachi-chan. Déjame pensar en ello con un poco más de cuidado, ¿de acuerdo? Hablé con Komachi como si fuera hacia un niño pequeño por el momento. Creo que para ganar sin luchar era un proverbio que fue dejado por Sandsa. Tal vez si me convertía en Sandsa, podría llegar a algo. Soy Sandsa, yo soy el que se llama Sandsa, Sandsa es ese, Abiko, asterisco, así que, básicamente, Chiba estaba ganando sin tener que luchar porque ya teníamos a Biko.
Lo sabía, Chiba era el más fuerte. Se deriva a los personajes de Sansa y los desglosa en los caracteres que significan Abiko, que es una ciudad en Chiba. A medida que iba por la tangente mientras que pensaba, Komachi tiró de mi manga. No es como si Komachi quiere que Oni-chan gane la elección. Espera, pero si no ganamos. Si no ganamos, entonces uno de los tres acabaría convirtiéndose en la presidenta del consejo estudiantil. En todo caso, ni siquiera eres un candidato, por lo que ni siquiera es un asunto de ganar o perder. Kawasaki suspiró como si se estuviera burlando de mí. Ese es un argumento sólido. No, realmente era cierto, pero vamos. Ajaja, Hachiman es el tipo de persona que no se ata por las normativas, después de todo. Totsuka hizo una risa avergonzada y habló para mediar en la situación. ¡Qué ángel! Si Totsuka fuera a decir eso como mucho, entonces tal vez era hora de que dejara de ser sujetado por esa regla en el Código Civil del capítulo 4, sección -2. Código de Derechos Civiles japonés. Esta sección describe, en particular, los aspectos legales para el matrimonio. A medida que fui sanado, Komachi giró por la fuerza mi cuerpo para hacer frente a ella. Komachi quiere que Yukino-san y Yui-san permanezcan en el club de servicio. Francamente, Komachi no se preocupa por la elección del consejo estudiantil en absoluto. Ah, claro. Pero luego está Isshiki también. En tanto que había tomado la solicitud, no era algo que solo podía quitarse. Por encima de todo, Yuki Noshita, Yuiga-ama, Hiratsuka-sensei y Meguri-senpai probablemente no solo le dirían bien a ello tampoco. Manteniéndose reacia, Komachi se me quedó mirando. Oni-chan, ¿es Isshiki-san la persona más importante para ti? No, absolutamente no. Entonces, ¿por qué preocuparse por ello? Bueno, mira, es una petición después de todo. Cuando respondí, Komachi me apretó la cara con las dos manos. Komachi o el trabajo, Kupe es importante. Komachi obviamente. No tengo ningún deseo de trabajar. Me sacudí las manos de Komachi cuando audazmente contesté con mucho amor. Proceso de eliminación, Totsuka parecía sorprendido mientras hacía una risa con problemas. Ah, si era Totsuka, yo respondería Totsuka incondicionalmente. Komachi puso mala cara mientras ella me miró a la ligera, pero su boca dibujó una sonrisa. No estoy totalmente feliz que seas honesto, pero, bueno, está bien. Así, Oni-chan, ¿qué vas a hacer? Yo entiendo lo que estás tratando de decir. Pero no tengo ninguna intención de forzar a la presidencia del consejo estudiantil en Isshiki. Eso era lo que llamaban el autosacrificio. Es por eso que no podía dar mi aprobación a ello. Incluso si hay una razón para ello, eso hubiera sido solo mía e Isshiki Hiroha no tenía nada que ver con ello. Egoístamente empujar las circunstancias en ella, originalmente, nadie tenía el derecho de obligar a alguien a ser la víctima. Está bien, lo entiendo. Bueno, es Oni-chan, después de todo. Komachi miró con los ojos un poco tristes, pero rápidamente sonrió con resignación. Como se esperaba, Hachiman es Hachiman después de todo. Totsuka siguió la mirada y sonrió. Kawasaki parecía un poco sorprendida, pero ella hizo una sonrisa que pareció interesada de alguna manera. Pero cada vez que sus ojos se encontraron con los míos, vería rápidamente lejos y mordería en la bombilla. Luego se asomó por encima de mí y habló. Está bien, pero, ¿qué vas a hacer? Déjame pensar un poco. En silencio, cerré los ojos. Establecí el entorno en el que priorizar la solicitud de Komachi y omitir a Yuki Noshita y Yuiga-ama de la elección. Isshiki Hiroha sería entonces la única candidata. Dado que las posibilidades de que otros candidatos se presentasen eran bajos, podía pasar por alto en este punto. Pero allí, a condición de que alguien tenía que tomar todo el calor a la superficie. Entonces, ¿cuál era el problema que quedaba? La voluntad de la persona real, era solo ese punto. Siendo ese el caso, tenía que pensar en una manera de revertir eso. En otras palabras, lo que necesitaba para destruir cada cosa relacionada con la razón por la que no quería convertirse en la presidenta del consejo estudiantil.
Al llegar a ese punto, abrí los ojos. Así que el cuento largo, la forma en que nos acercamos a esto desde el principio estaba completamente equivocado. No solo yo, sino también Yuki Noshita y Yuiga-ama. Bueno, si ese es el caso, creo que la única cosa que puedo hacer es negociar con Isshiki. Eso es solo si ella es alguien abierta a la discusión. La otra parte es una chica, estoy en lo correcto. Tu historia llegará a ella. Saimokusa dijo entre dientes. Su razón era un poco rara, pero en su mayor parte, no podía estar de acuerdo, por lo que me puso en un aprieto. Y sentado junto a él estaba Taisi, quien también asentía por alguna razón. Además de eso, preguntó algo como si fuera por curiosidad. ¿Qué clase de persona es Isshiki-san? Veamos. Isshiki Hiroha. Ella muestra su yo suave y refrescante, pero eso es todo parte de sus cálculos. La diferencia asombrosa entre la forma en que actúa con Ayama y la gente no en su consideración como yo y Tou es bastante devastadora. Colocándolo en palabras era extremadamente difícil. Pero, ¿cómo sería este trabajo si lo dijera de esta manera? Si tuviera que dar un ejemplo, entonces sería algo así como una Komachi muy fea y sin encanto, supongo. Ah, eso puede ser malo, ¿eh? Así dijo Taisi. Oni-chan, ¿qué podrías decir con eso? Una Komachi sonriendo daba miedo. Es básicamente eso. Solo significa que eres muy linda, Komachi. Dije algo adecuado y le froté la cabeza. Bueno, estoy seguro de que mi charla llegará a ella. Probablemente va a estar bien. Esto estaba cerca de la confianza. Si Isshiki Hiroha calculaba cómo iba a actuar su personaje, entonces, también se podría decir que ella era adecuada para la negociación. Si se calcula con diligencia los riesgos y rendimientos, entonces, dependiendo de lo que le diga, estaría abierta a la negociación. Siendo ese el caso, teníamos que recoger monedas de cambio. No, tal vez sería más correcto decir que teníamos que crearlas. En cualquier caso, el concepto era sólido. Ahora es un asunto de detallar nuestros enfoques. Para ello, necesitaríamos un poco más de información. Kawasaki, ¿podrías acabar dándome algunos nombres de personas que uno pensaría que podrían hacer un buen presidente del consejo estudiantil? Kawasaki se señaló a sí misma como si ella pensaba que no sería llamada y parpadeó sorprendida. Luego vaciló mientras gemía. Y incluso si me dices eso tan de repente. Tú puedes tomar las cosas con calma. En realidad, solo quería más tiempo para conseguir mis pensamientos en orden. Si ese es el caso. Después de decir eso, ella inclinó la cabeza mientras gemía y luego empezó a dar nombres. Creo que Yuki Noshita y Yuiga-ama funcionarían. Además, Ayama, creo que se llamaba. Ese tipo con el aura resplandeciente desagradable o lo que sea. Bueno, eso era bastante razonable. Yuki Noshita y Yuiga-ama probablemente comenzarían a amasar apoyos de la idea de que estaba pensando en este momento, que eran una excepción. Pero aún así, su imagen de Ayama era algo así, Kawasaki comenzó a reflexionar más. Evina, probablemente podría hacer el trabajo, pero bueno, no encajaría ella. Estoy de acuerdo con eso también. Ella estaba demostrando el valor mismo de estar en esa posición libre que se encontraba. Pero para que Kawasaki dijera su nombre significaba que tan rápido se habían vuelto bastante cercanas, ¡qué seriedad! Después de eso, Kawasaki hizo y añadió con un murmullo. Está Miura, pero no creo que vaya a funcionar con ella. Están en términos tan malos. Pero el hecho de que ella mencionó su nombre significaba que era consciente de ella, Los nombres que había mencionado hasta ahora eran individuos visibles en la escuela. Eran personas con su popularidad. Esta era una línea convincente para arriba. Pero el siguiente nombre que Kawasaki dijo fue inesperado. También está Sagami, supongo. Ja. Sagami. Yo sin querer hice una mueca cuando le pregunté a su espalda. Kawasaki hizo una mueca hosca. ¿Qué hay con esa cara desagradable tuya? Tú eres el que preguntó. No, lo siento. No me refiero a de esa manera por ti. Pero, ¿por qué ella?
debido a que ella trabajó como presidenta del comité para el Festival Cultural y el Festival Deportivo. No sería extraño para que ella trabajara como la presidenta del consejo estudiantil. Ya veo. Yo solo tenía una imagen completamente inútil de Sagami, por lo que nunca pasó por mi cabeza. Pero sin duda, para las personas que no saben lo que pasó detrás de las escenas, Sagami Minami era alguien que tomaba posiciones oficiales sucesivas. Dejando a un lado el segundo año, sorprendentemente, su récord en realidad podría ser un éxito con los primeros años y tercer año. Este era un caballo negro impensable. Por encima de todo, incluso si utilizara a Sagami, no vendría mal en absoluto. De la misma manera, incluir a Toub como candidato ya no funcionaría en absoluto allí tampoco. Bueno, Toub realmente era un buen tipo, ¿eh? Ahora, con esto, todo debe ser aclarado. Lo que quedaba era revisar con cuidado la forma en que debíamos seguir adelante. Por ahora, al igual que hice frente a Kawasaki para darle las gracias, ella estaba mirándome y sus labios se veían como si quisiera decir algo. Le pregunté si había algo más con una mirada y, añadió. Además, tú también. Ah, eso sería interesante. Pero no puedo conseguir una treintena de personas que me apoyen. Yo sé, solo pensé que debía decirlo. Kawasaki bruscamente desvió la mirada. Si lo sabes, entonces no lo digas, caramba. Diciendo eso al igual hace que mi corazón deje de latir, ¿sabes? De todos modos, las piezas estaban en su mayoría reunidas. Verifiqué cada pieza una a una. Ayama, Evina-san, Miura, Sagami y yo mientras estamos en ello, Toub. También, Isshiki. Tendremos que estos chicos se conviertan en candidatos. Después que declaré eso, Komachi hizo una mirada dudosa. No va a hacer que Isshiki-san sea la candidata. Sí, al final, eso es. Bueno, es básicamente un caballo al acecho, algo así como colocar una pelea de especie contra Isshiki. Bueno, no había en realidad otro objetivo más allá de eso, pero era probable que fuera mejor explicar eso poco a poco. Komachi parecía que no estaría del todo convencida con solo esto, así que podría tener que hacer esto paso a paso. Pretexto. Me pregunto si habría alguien dispuesto a hacer eso. En realidad, Oni-chan, ¿vas a pedirle a alguien para hacer eso? Jajaja. Sí, claro. Es por eso que vamos a acabar pidiendo prestado el nombre de alguien sin tu permiso. Y entonces, vamos a tratar de reunir la mayor cantidad como podamos. Y para que esto suceda, había una persona más cuyo poder quería pedir prestado. Totsuka, ¿te importa si tomamos prestado tu nombre? Totsuka parpadeó con perplejidad, como si él no se esperaba a ser llamado sucesivamente. Incluso si dices eso, no entiendo muy bien. Totsuka se retorció mientras miraba hacia abajo. Entonces, veía en la esquina de la planta en silencio durante un breve momento antes de que me mirara con los ojos vueltos hacia arriba. Tú no vas a hacer nada raro. Lo prometo. Yo no haría nada raro, pero podría terminar haciendo algo relacionado con el amor en su lugar. No, es posible que pudiera haberlo hecho ya. Cuando respondí, Totsuka dio una cálida sonrisa. En ese caso, seguro. Puedes utilizar mi nombre. Gracias. En ese caso, voy a seguir adelante y utilizar bien tu nombre. Totsuka Hachiman suena algo bueno. Suena como un santuario sintoísta o algo así. De todos modos, con esto, se reunieron todas las piezas. Gracias a Totsuka, se sentía como si incluso la paz de mi corazón se incluyera, por lo que todo lo que podía pensar era cómo el mundo era todo sobre el amor y la paz. Cuando ya brillaba con autosatisfacción por mí mismo, Komachi, quien estaba sentada a mi lado mientras que pensaba, tomó la palabra. Pero incluso si tomas prestado el nombre de alguien, si esa persona lo niega, entonces no vamos a ser capaces de anunciar la candidatura de esa persona al final, ¿verdad? Es como dijo Komachi. En tanto la persona en cuestión no diera su consentimiento, el aviso para anunciar su candidatura no sería completo. Desde un incidente como Isshiki ya había sucedido, alguien arbitrariamente girara el anuncio en el que no era posible ahora.
está bien si no anuncian su candidatura. Por el contrario, no es necesario. Es suficiente para obtener solo los endosos que necesitamos. No solo Komachi inclinó la cabeza, sino que todos los demás presentes también. ¿Qué pasaría si toda la población escolar diera su respaldo? ¿Qué crees que pasaría? Bueno, ganaría, por supuesto. Komachi asintió como si fuera natural. Asentí con la cabeza hacia atrás. Por supuesto que va a ganar. O mejor dicho, los otros candidatos no serían capaces de anunciar su candidatura. Una vez que ya se hubiera registrado su nombre como respaldo para alguien, no lo cambiaría a otra persona después de todo. A pensar que había ese tipo de conclusión. Por encima de la ley o algo por el estilo, ya veo. Saimokusa habló con admiración. Pero no tenía nada que ver con si esto sería concluyente o no. Además, esa película de Seagal no estaba relacionada de ninguna manera tampoco. No estoy seguro de si eso está escrito en los protocolos. Pero no creo que el estudiante promedio sea consciente de estos protocolos de todos modos. Pero una vez que alguien le diera su firma, no creo que la gente estaría tan dispuesta a darle su nombre a otras personas después. Es exactamente porque no conocen la existencia de los protocolos que momentos como estos estaban donde las personas realizan sus sentencias de acuerdo con su sentido común. Si solo se les permitiera refrendar a alguien una vez, y luego recoger endosos traería lugar a otro aspecto. Con la excepción del simple proceso de eliminación de candidatos débiles, entonces funcionaría en la elección preliminar. Es decir, se podía interpretar más allá de la frase que necesitarías más de 30 endosos. Con este significado, siempre estuvo por encima de 30 personas, entonces no importaba la cantidad de nombres que recopilaras. Es por eso que vamos a inundar las elecciones con candidatos y reuniremos muchos votos como el límite posible nos permita. Si somos capaces de reunir a todos de antemano, entonces, otras personas no podrán anunciar su candidatura ciertamente. Taisi me miraba con ojos brillantes que gritaban increíble. Pero lo siento. Esto no era tan simple como parecía. Bueno, en pocas palabras, eso es lo que es, pero eso es probablemente imposible. Esto no era nada más que ganar tiempo. Si había una gran cantidad de candidatos, entonces las personas se preocuparían por respaldar. Si eso sucede, la gente va a ser reacia a dar su voto. Esto era muy tolerante, pero en su mayor parte, esto se debía actuar como elemento disuasorio para los dos. Pero dado que esto era solo un elemento de disuasión simple, no se convertiría en algo decisivo. Necesitábamos un movimiento más. Oye. Mientras pensaba en cómo tratarlo a mi lado, una voz me llamó. Cuando miré hacia arriba, Kawasaki tenía una expresión seria. Parecía como si estuviera mirándome a la ligera, pero bueno, esto era algo predeterminado en ella. Dejando de lado si esto funciona bien o no, no sería malo para ti si te pillan usando sus nombres sin su permiso. La hermana mayor dijo eso aunque el hermano más joven asintió con la cabeza. Así es, Oni-san le daría una paliza hasta una pulpa, ¿sabes? Hasta una pasta. No me llames Oni-san. Pensé en que le gustaría una paliza en su lugar, pero Kawasaki estaba sentada junto a él reservadamente y ella era de miedo, así que lo guardé para mí. Por otra parte, Komachi, quien estaba sentada a mi lado, tiró de mi manga de nuevo. Oni-chan. Su boca formó una V invertida mientras se quejó. Entendí incluso si todo el mundo no lo dijo. Probablemente querían decir que no se repitiera lo mismo otra vez. Entiendo. No voy a poner un aspecto o nada. No habría ningún sentido contrario. En primer lugar, yo estaba presumiendo si pensaba que podía mover toda la población de estudiantes con solo tener su odio dirigido hacia mí. De hecho, eso es lo que es. Incluso si añadiera una mayor objetividad a ello, tenía que pensar en un método más completo. Entonces, ¿quién va a hacerlo? Totsuka preguntó y bajó los hombros. Creo que en realidad no podemos empujarle esto a otra persona. Yo no quiero que nadie tome toda la culpa. Yo no quiero que nadie se haga cargo de este puesto de trabajo tampoco. Además, sería un problema si el lugar al que pertenecía fuera arrebatado de mí.
Era muy cómodo para mí después de todo. Es por eso que tendremos que hacerle algo no humano. Cuando dije eso, todo el mundo hizo una cara de Era mejor explicar paso a paso, Saimokusa. Aunque soy un ser humano. Saimokusa se declaró a sí mismo como un ser humano mientras agitaba sus manos en un aturdimiento, diciendo claramente de ninguna manera, imposible, realmente no quería hacer eso. Su reacción honesta me hizo sonreír con amargura. Lo sé. Acabé llamando su nombre. Estás utilizando Twitter en este momento. Press, poseen una cuenta de superficie, una cuenta de callejón, una cuenta bloqueada, una cuenta diferente, una cuenta de actuación policial. Estoy a cargo de muchas cosas, debería decir. Déjame Twitter a mí, ¿por qué no? Mi pariente derramará todo sobre mí como el gran maestro de los ordenadores, después de todo. ¿Qué pasa con esa extraña risa y dialecto? Además, sus familiares probablemente se estaban burlando de ti, ¿sabes? De todos modos, si Saimokusa ya estaba usando Twitter, entonces esto haría las cosas rápido. Como he explicado cuando Twitter trabaja para los demás, utilicé mi teléfono al mismo tiempo, y busqué Twitter con una cuenta apropiada en el Internet al tiempo que les mostraba la pantalla. Expliqué cómo se veía en ello. Twitter es básicamente, bueno, algo así como un mini SNS o una especie de blog. No estoy muy seguro acerca de los detalles detrás de categorización, pero se puede escribir algo con 140 caracteres. Por lo tanto, allí, tienes estos seguidores, básicamente, puedes mostrarles cosas a tus lectores. Pueden responderte, esencialmente responderte, y tú puedes tener algo parecido a una conversación. Bueno, le dejé a Google el resto de los detalles para que pudieran proceder sucesivamente. Lo que hace esta cosa sorprendente es la rapidez con que pueden propagarse. Por retweetear algo, puedes obtener que el contenido se escriba para que dé la vuelta. Después de terminar mi explicación muy áspera, todo el mundo parecía que entendía como si ya sabían acerca de Twitter. Como era de esperar de los jóvenes de hoy. Bueno, había sido la cosa de habla en estos días. Cosas como pósters autoqueridos, fugas de información, o escribir algo indignante y elaborar algo encima de una tormenta. Hablé como si sabía de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que deseas hacer con Twitter? Para un usuario normal como Saimokusa, esa era probablemente una explicación aburrida. Me instó a seguir adelante. Vamos a hacer una cuenta falsa de Twitter. Pero hay que asegurarse de que se sienta como que en realidad hay alguien detrás de ella. Esa persona ficticia recogerá votos en línea. Persona ficticia. Komachi parecía que entendía, pero no se sentía igual que lo hiciera cuando ella murmuró. Asentía eso. Como una medida temporal de inmediato, se rompería la ley a lo sumo una vez. Pero eso era la única vez que en realidad podría ser utilizado. Es posible eso incluso con las reglas. Komachi me envió una mirada de escepticismo. Si estamos hablando de las reglas, entonces no debería haber nada escrito sobre estar prohibidas las actividades de campaña en línea en los protocolos de las elecciones del Consejo Estudiantil. Pues bien, en el momento en que se crearon los protocolos, el Internet no era más que un concepto y no estaba tan desarrollada en aquel entonces. Desde el principio, este tipo de conducta no se limitaba en absoluto a los protocolos. No es como si vamos a convertir la realidad en nada, así que debería estar bien. Me pregunto. Golpeé ligeramente a Komachi en su cabeza mientras me crucé de brazos inclinando la cabeza y continué. Bueno, si aún no funciona, las quejas o críticas serán dirigidas hacia esa persona ficticia. Podemos hacerlo por lo que esta persona ficticia es la que lleva todo el peso de las críticas de las víctimas, ese ser, el candidato que se creó y los que lo apoyaban. Al hacer esto, sería capaz de salvar tu lado también. Nadie va a ser lastimado. Un mundo en el que nadie resulte herido no existe. Si hubiera uno, entonces sería un mundo donde todo el mundo estaba igualmente herido. Si ya estuviera al tanto de cómo un mundo no sería lógico que nadie resultara herido, pero detestaba la idea de que alguien tenía que ser lastimado, entonces había que desenterrar una cabeza de turco.
Tú no tienes que escoger a alguien que existe. Todo lo que necesitas es una existencia que tomaría todo el calor. Esto era probablemente mi carta que podría hacerle frente. Tomaría un poco de tiempo y era ineficaz, pero independientemente, con esto, se podría pasar el obstáculo de que nadie saliera herido. Oni-san, eres increíble. Taisi pronunció sus impresiones simples con una sonrisa un poco rígida. Jajaja, no me alabes demasiado ahora. Además, no me llames Oni-san. Cuando se lo dije, Kawasaki me dio una advertencia con un tono agudo. Sin embargo, no creo que Taisi te alabe. De verdad. Así que él solo estaba asustado en su lugar. Pero, eso sería bueno si funcionara. Totsuka habló como si suavizara la conversación. Pero Komachi suspiró y me miró con ojos de reproche. Bueno, está bien, si lo haces así. Por lo general, cuando digo este tipo de cosas, Komachi respondía de una manera nítida, pero su reacción había sido bastante lenta desde hace un tiempo. Eso me molestó y le pregunté. Esta idea no es buena. No es que no sea buena. Pero si es buena para Oni-chan o no. No estoy realmente segura. Komachi bajó los ojos y habló con irritación. Parecía que Komachi por sí misma no podría explicar correctamente. Bueno, yo pensé que era una cobarde, incluso el método. Pero no lo sabremos si no lo intentamos. No existía otra alternativa, así. Fue tal como dijo Saimokusa. Nuestras manos estaban limitadas. Además de eso, habíamos dejado de lado las manos que no existían desde el principio. El duelo de los duelistas más fuertes ya era inevitable. Incluso los duelistas mismos eran los que crearon el acto de robar cartas. Eso es lo que era. Entonces, ¿cómo vamos a proceder con esto? En efecto, podemos hacer una cuenta, pero solo haciendo eso no nos dará un aumento de seguidores y ni siquiera obtendremos algún retweet tampoco. Vamos a seguir a los estudiantes de nuestra escuela uno después del otro. Si nos encontramos con una persona que siga la cuenta, entonces, otros vendrán sucesivamente. Y también, si sus compañeros siguen unos a otros, habría presión allí. Sería particularmente más evidente para las chicas. Cuando le expliqué, Saimokusa golpeó las rodillas. Así que ese es el juego que va después. Veo tu punto en su mayor parte. Si la respuesta es como una forma de saludo para indicar que es de la misma escuela, estarías solicitando que te sigan. Correcto. Como era de esperar del gran maestro de los ordenadores. Tú estabas muy bien informado de las cosas. Cuando se intercambiaran los tweets con otros estudiantes de la misma escuela, entonces no se podía hacer nada, pero tienen la sensación realista de la obligación. Si alguien dice que es de la misma escuela y eso sigue, la empatía humana podría hacer que pensara sería malo si no regresas el tweet, incluso si no conoces a la persona directamente. Si seguían la falsa cuenta en Twitter, entonces, los tweets de esta cuenta se presentaban en su línea de tiempo. Por lo tanto, el nombre de usuario y el contenido tuiteado sería algo como esto. Saqué un bolígrafo de mi bolso y escribí en la servilleta tomada de la mesa mientras crujía. Nombre de usuario, __, san cuenta de base. Solo escuela preparatoria Sobu, esta persona se convertirá en el presidente del consejo estudiantil. Actualmente, estamos en busca de personas que le den su apoyo. Las personas que ingresan sus nombres en la lista de número anotaciones deben retweetear, corre la voz, cuando comprobé con mi teléfono, hice un lema modelo así. Básicamente, solo tenemos que volver a publicar esto a intervalos fijos y construir retweets. Las personas que retweetean tendrán sus nombres entrados en la lista. También tuvimos que pensar en el perfil de la cuenta. La parte difícil era cómo debemos considerar la presentación de la información. No debe ser demasiado específico, pero dicho esto, tenemos que aspirar a algo que, al menos, hagamos que alguien crea que hay alguien detrás de él. Tener que crear una serie de cosas era un verdadero dolor de cabeza. Por el momento, todo el mundo estaba examinando el lema modelo y el tuit real. Teniendo a múltiples personas revisando por algo aumentaría la precisión. Me alegré de que hubiera una gran cantidad de personas a la vez.
Me gusta esto. Con el tiempo, Taisi, quien miraba alrededor, levantó la mano. Si los candidatos lo vieran, ¿qué haría si tratan de negarlo? Ya veo. Era posible que la persona en cuestión pudiera verlo, pensé por un momento y hablé. Podemos hacer algo como esto. Podemos incluir en el contenido todavía es un secreto la persona real, está bien. Chispa, Capun. Y, además, el apoyo de quienes están dispuestos debe ser lo suficientemente bueno. Después de Taisi fue Totsuka quien levantó su mano mientras miraba hacia mi smartphone. Sí, Totsuka-kun. Hachiman, no es el nombre de usuario de esto todo el mundo. No se ve como si fuera su verdadero nombre, eso está bien. Sí. No pasa nada si la gente quiere exponer su nombre real, pero incluso si no lo hace, está bien también. Cuando dije eso, Kawasaki me miró con una mirada apática. No hay manera de que alguien haría eso. Oh, Kawasaki-san, la guardia fue sorprendentemente dura, ¿eh? Yo no odio en particular a las chicas como tú, como ves. Después de todo, la guardia era súper resistente también. Es importante ser modesto. Incluso yo no era lo suficientemente estúpido como para dar mi nombre real cuando se me preguntara repentinamente por ello. Yo sabía aquel punto. Bueno, para ser honesto, incluso un seudónimo funcionaría también. No es una lista oficial de respaldo después de todo. No vamos a dar vueltas adentro de todos modos, por lo que no vamos a salir a bolsa. Se va a hacer a las personas conscientes de por quién votar e incluso tendría suerte si la gente empieza a pensar que tienen que apoyar a otra persona. Eso es lo suficientemente bueno. Komachi preguntó sorprendentemente. Yo asentí. Esto va a tener el mejor valor de utilidad para las negociaciones. Negociaciones. Komachi murmuró en voz baja. Bueno, puede ser que lo hubiera dicho un poco rígido allí. La verdadera naturaleza de esta cuenta falsa existía allí. La cobertura de riesgo de poner una figura que no existía bajo la alfombra y el control de los votos que apoyaban a Yukinoshita y Yuigahama. Estos eran solo los objetivos secundarios. Los logros recogidos de esta cuenta. Eso era lo más importante. Estos logros actuarían como la moneda de cambio para Isshiki. Y después de eso Isshiki Iroha se convertiría en la moneda de cambio después. Después de conseguir la opinión de todos y trazar los puntos relativos, la mayor parte de los componentes de inquietud se habrían ido. Ahora el problema restante era quién iba a estar haciendo la escritura. Bueno, eso seríamos yo y Saimokusa. Saimokusa, puedo pedirte que hagas la mitad del trabajo con las cuentas. Muy bien. Saimokusa nihilísticamente rió. Cuando se trataba de hacer algo de su especialidad, se volvía muy seguro, ¿verdad? Esa confianza lo hacía en su lugar de miedo. Es por eso que decidí darle una advertencia por si acaso. Trata de evitar por lo menos que nuestra verdadera identidad sea descubierta. Solo tienes que engañar por estos 3 días. Déjamelo a mí. Hace mucho tiempo, hubo momentos de miedo que me había envuelto cuando traté de ir más allá de una IP. ¿Has tenido ese tipo de pasado? Bueno, si él tuvo miedo en algún momento, entonces probablemente no se desordenaría mal aquí. Mientras pensaba que nos gustaría poder empezar a trabajar con esto, Kawasaki golpeó la mesa. ¿Qué? Eso es código Morse. O eso creía yo, ya que parecía que me estaba llamando. Al menos podría solo decir mi nombre. O podría ser que no se acordara de mi nombre. Lo que sea, San era tan súper cruel. ¿Qué ocurre? Le pregunté y Kawasaki le dio un vistazo a Saimokusa y habló con una voz baja. Puedes incluso escribir como una chica. Debería estar bien. Esa es la especialidad de Saimokusa después de todo. Cuando dije eso, Saimokusa dio un pulgar hacia arriba con un bingo y un guiño. De hecho, déjaselo a mi talento literario. No es eso. Encontrar una cuenta apropiada, copiar y pegar sus frases con algunas alteraciones o al menos tratar de copiar su estilo. Esa es tu especialidad, ¿verdad? Eso es lo que pensé, me atrevo a decir, nin. Saimokusa de repente se echó a reír con una pizca de autodesprecio. Bueno,
Eso es un talento muy importante, por lo que cuida de él de acuerdo. Pero aún así, estábamos más allá de la primera etapa. Tomé un sorbo de mi café que ya estaba frío. Todos dejaron escapar un suspiro y se convirtió en una atmósfera cálida. En ese grupo había solo una persona que tenía una cara deprimida, Komachi. ¿Qué pasa, Komachi? Le pregunté a Komachi con una voz tranquila que solo ella podía oír. Cuando lo hice, Komachi respondió de nuevo con una voz fugaz. Esto realmente funcionará. Va a funcionar. Me aseguraré de que puedo obtener los toques finales hasta el final. Déjamelo a mí. Está bien. Ella respondió, pero Komachi siguió mirando hacia abajo. Ella se tomó la cabeza con las manos y se golpeó ligeramente. Oni-chan, asegúrate de hablar correctamente las cosas con Yukino-san y Yui-san, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Komachi me apretó las manos mientras hablaba. Sí lo haré. Pero no hay nada que podamos hacer con una historia que no es lo suficientemente convincente. Voy a hablar con ellas después de que me prepare. Oni-chan puede ser muy razonable, pero estoy muy preocupada de que acabe soplando un montón de cosas fuera. Está bien. Voy a hacer algo al respecto. Realmente era un método retando, pero si era la única forma en que podría satisfacer las condiciones, entonces era el único con el que podía ir. Tuve mi razón, planteé el problema, y ahora tenía la solución. Lo único que quedaba era poner todo en acción.